En el establo abandonado del rancho San Miguel, el llanto de una niña rompía el silencio de la madrugada. Sus lágrimas caían sobre la paja dorada, mientras sus pequeñas manos temblaban al aferrarse al vestido rasgado de su hermana. La joven, con el vientre abultado por 7 meses de embarazo, yacía escondida entre el heno, con los ojos cerrados y el rostro pálido como la muerte. Fue entonces cuando las sombras se movieron en la entrada del establo. No era uno de los hombres de don Patricio. Era un extraño que las observaba con ojos que no mostraban compasión, pero algo mucho más peligroso: la capacidad de decidir sus destinos. Apreté los puños al ver a esas dos criaturas indefensas. Cada instinto me gritaba que siguiera mi camino, que no me metiera en problemas ajenos. Pero algo en la mirada suplicante de la niña, en la forma como protegía a su hermana mayor, despertó en mí una furia que creía enterrada. En ese momento supe que, por más que quisiera huir, mi destino ya no me pertenecía. Si estás disfrutando esta historia, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos sigues. Déjanos un comentario y únete a nuestra comunidad de amantes de las historias del Viejo México. Mi nombre es Joaquín Morales, y durante 35 años he aprendido que en este desierto mexicano, la supervivencia depende de una regla simple: no te involucres en los problemas de otros. Había cabalgado desde Durango hasta las tierras áridas de Chihuahua, siguiendo rumores de trabajo en las minas de plata, cuando el destino decidió burlarse de mis principios. Era una madrugada fría de octubre cuando llegué al abandonado rancho San Miguel. La propiedad había sido próspera una vez, según me contaron en el pueblo más cercano, pero los revolucionarios la habían saqueado años atrás. Ahora solo quedaban muros de adobe agrietados y corrales vacíos que gemían bajo el viento del desierto. Busqué refugio en el establo principal, esperando pasar la noche antes de continuar hacia las montañas. Mi caballo, un alazán tostado llamado Cielo, resopló nervioso al entrar. Los caballos sienten cosas que los hombres no percibimos, y Cielo me estaba advirtiendo que no estábamos solos. Fue entonces cuando escuché el llanto. No era el gemido del viento entre las vigas podridas, sino el sollozo entrecortado de una criatura en peligro. Desembaché mi Colt .45 y me acerqué cauteloso hacia el rincón más oscuro del establo. La luna llena se filtraba por las rendijas del techo, creando rayos plateados que iluminaban la paja dorada esparcida por el suelo. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz ronca después de días sin hablar con nadie. Un movimiento brusco entre el heno me hizo apuntar el arma. Entonces vi emerger una pequeña figura, una niña de no más de 8 años, con el cabello negro enmarañado y un vestido de algodón sucio y desgarrado. Sus ojos enormes, oscuros como pozos profundos, me miraron con una mezcla de terror y desesperación que me partió el alma. «No nos haga daño, señor», susurró con voz quebrada. «Por favor, solo queremos escondernos». Bajé el arma lentamente, pero mantuve la guardia alta. En estas tierras, la compasión puede convertirse en una trampa mortal. «¿Quiénes son ustedes, niña? ¿Qué hacen aquí?». La pequeña tragó saliva y señaló hacia el montón de heno a sus espaldas. «Mi hermana está muy enferma. Los hombres malos la buscan». Me acerqué con cuidado y aparté la paja dorada. Lo que vi me quitó el aliento. Una joven de unos 19 años yacía inmóvil, con el vientre evidentemente abultado por un embarazo avanzado. Su piel tenía un tono ceniciento que me recordó demasiado a la muerte, y respiraba con dificultad. Sangre seca manchaba su vestido azul descolorido. «¿Está...?» me comencé a preguntar. «¿Está viva?», me interrumpió la niña con urgencia. «Pero los hombres de don Patricio nos persiguen. Él dice que mi hermana Catalina le pertenece, que el bebé es suyo». El nombre de don Patricio Vázquez resonó en mi memoria como un tiro de cañón. Todos en esta región conocían al poderoso hacendado.
dueño de miles de hectáreas, hombre sin escrúpulos que trataba a los peones como ganado y a las mujeres como objetos de su propiedad. Sus vaqueros armados eran temidos desde Chihuahua hasta Sonora. ¿Cómo se llaman?, pregunté, guardando mi pistola. Soy Esperanza, respondió la niña, y ella es Catalina, mi hermana mayor. Esperanza. Qué ironía del destino que una criatura tan pequeña llevara el nombre de aquello que yo había perdido hace tanto tiempo. Me arrodillé junto a la joven embarazada y puse mi mano en su frente. Tenía fiebre alta y su pulso era débil, pero constante. Durante mis años como vaquero, había aprendido rudimentos de medicina por necesidad, especialmente después de las heridas que me marcaron el cuerpo y el alma en mis propias batallas. ¿Hace cuánto que no come?, le pregunté a Esperanza. 2 días, señor. Teníamos un poco de agua, pero se acabó esta mañana. Fue en ese momento cuando Catalina abrió los ojos lentamente. Eran del mismo color que los de su hermana menor, pero cargados de un sufrimiento que ninguna mujer tan joven debería conocer. Me miró con desconfianza, intentando incorporarse. «No se mueva, señorita», le dije con la voz más suave que pude. «Está muy débil». «¿Quién es usted?», murmuró con dificultad. «Alguien que pasaba por aquí. Su hermana me contó que están en problemas». Catalina miró a Esperanza con reprocho. «No debiste confiar en un extraño». Pero Esperanza se acercó a mí y con una valentía que me desarmó completamente, tomó mi mano áspera entre sus pequeñas palmas. «Señor, por favor», me suplicó con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. «Lévenos lejos de aquí, prometo que no seremos una carga. Catalina sabe cocinar y lavar ropa, y yo puedo cuidar caballos. Don Patricio, él es muy malo, le hizo cosas terribles a mi hermana». La rabia comenzó a hervir en mis venas como mercurio caliente. Había conocido hombres como don Patricio antes, depredadores que usaban su poder para destrozar vidas inocentes. Pensé en mi propia historia, en las razones por las que había huido hacia el desierto buscando el olvido. «¿Por qué no van con las autoridades?», pregunté, aunque intuía la respuesta. «El capitán Torres es amigo de don Patricio», explicó Catalina con amargura. «Todos en el pueblo le tienen miedo. Nadie nos ayudará». Esperanza apretó mi mano con más fuerza. «Por favor, señor, si don Patricio nos encuentra, matará a Catalina después de que nazca el bebé. Él solo quiere al niño para reclamar más tierras del gobierno». Miré a estas 2 criaturas destrozadas por la crueldad de un hombre poderoso, y algo en mi pecho se quebró como cristal viejo. Durante años había vagado por el desierto huyendo de mi pasado, convenciéndome de que no valía la pena arriesgar la vida por otros. Pero ahí, en ese establo abandonado, mirando los ojos suplicantes de Esperanza y el dolor silencioso de Catalina, comprendí que el destino me había puesto en su camino por una razón. «Está bien», murmuré finalmente. «Las ayudaré». Durtifan Esperanza sonrió por primera vez, y esa sonrisa iluminó el establo más que toda la luz de la luna. Pero yo sabía que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. Don Patricio Vázquez no era un hombre que perdonara a quienes se interponían en sus planes. Mientras ayudaba a Catalina a sentarse para darle agua de mi cantimplora, escuché un sonido que heló mi sangre. El galope distante de varios caballos acercándose rápidamente al rancho abandonado. Esperanza también lo oyó, porque se aferró a mi brazo con pánico. «Son ellos», susurró aterrorizada. «Han venido por nosotras». Tomé mi rifle Winchester y me dirigí hacia la entrada del establo. A través de las rendijas de la puerta pude ver las antorchas de los jinetes aproximándose como demonios emergiendo de la oscuridad. Conté al menos 6 hombres armados, todos con los sombreros y zarapes característicos de los vaqueros de don Patricio. «Quédense aquí y no hagan ruido», les ordené a las hermanas. «Pase lo que pase, no salgan hasta que yo regrese».
Pero mientras cargaba mi rifle y preparaba mi alma para lo que vendría, una pregunta terrible comenzó a atormentarme. ¿Qué secreto guardaba realmente el embarazo de Catalina, que había convertido a un hombre poderoso como don Patricio en un cazador tan despiadado? Capítulo 2. Los cascos de los caballos resonaron contra la tierra endurecida como tambores de guerra. Me pegué contra la pared del establo, con el Winchester listo y el corazón martillando contra mis costillas. Las antorchas se acercaban creando sombras danzantes que parecían demonios del infierno mexicano. «Sabemos que están aquí», gritó una voz ronca desde el exterior. «Salgan ahora y nadie saldrá lastimado». Reconocí esa voz inmediatamente. Era Esteban Moreno, el capataz de don Patricio. Lo había visto una vez en un pueblo, azotando a un peón, hasta dejarlo inconsciente por haber mirado de más a una de las hijas del patrón, un animal con forma humana. Esperanza se acurrucó contra su hermana, ambas temblando como hojas en una tormenta. Catalina intentó levantarse, pero la debilidad la venció y volvió a desplomarse sobre el heno. «No hay nadie aquí», grité hacia afuera, tratando de sonar convincente. «Soy solo un viajero buscando refugio». Se hizo un silencio tenso. Escuché murmuros y el rechinar de las monturas de cuero. Luego, pasos pesados se acercaron a la puerta del establo. «¿Y ese caballo de quién es?», rugió Esteban. «Un alazán muy fino para un simple vagabundo», maldije internamente. Cielo era efectivamente un animal de buena casta, regalo de mi antiguo patrón antes de que todo se fuera al infierno. Ahora ese caballo podría condenar a 3 personas inocentes. Lo gané en una apuesta en Guadalajara. Mentí. ¿Algún problema con eso? «¡Abre la puerta, cabrón! ¡Queremos registrar el lugar!». Mi mente trabajó a toda velocidad. 6 hombres armados contra 1. Las probabilidades eran terribles, pero si me rendía, Catalina y Esperanza estarían perdidas. Pensé en mi hermana menor, muerta hace 5 años por la crueldad de hombres como estos, y la decisión se tomó sola. «El establo es mío por esta noche», grité. «Si quieren entrar, tendrán que pasar por encima de mi cadáver». La respuesta fue una carcajada cruel, seguida por el sonido metálico de armas siendo amartilladas. «¿Cómo quieras, pendejo». Las balas comenzaron a silbar, astillando la madera vieja del establo. Me arrojé al suelo y arrastré a las hermanas hacia el rincón más protegido, donde las vigas eran más gruesas. Esperanza lloraba silenciosamente, pero Catalina me sorprendió al mantener una calma extraña, casi sobrenatural. «Hay una salida trasera», me susurró al oído, señalando hacia la pared opuesta. «Un agujero en los tablones. Lo vimos cuando llegamos». Efectivamente, había una abertura lo suficientemente grande para que una persona pasara gateando. Pero yo no podía abandonar mi posición sin exponer a las hermanas al fuego enemigo. «Escúchenme bien», les dije mientras recargaba mi rifle. «Cuando yo empiece a disparar, ustedes se van por ese agujero. Hay un arroyo seco a unos 100 metros al norte. Síganlo hacia las montañas». «¿Y usted?», preguntó Esperanza con los ojos enormes. «Yo los detendré aquí el tiempo que pueda». Catalina me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «No conoce a estos hombres. Lo torturarán hasta la muerte solo por diversión». «Eso no es su problema, señorita». «Sí lo es», exclamó con una pasión que iluminó sus mejillas pálidas. «Usted va a morir por nosotras y ni siquiera sabe por qué estamos huyendo realmente». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había algo en su tono, una culpa terrible que me hizo comprender que esta historia era mucho más compleja de lo que imaginaba. «Entonces dígamelo», le susurré urgentemente mientras las balas seguían lloviendo sobre nosotros. Catalina miró a su hermana menor y en esa mirada vi un mundo de secretos. «El bebé que llevo», comenzó. Pero una nueva andanada de disparos la interrumpió. «Ya basta de juegos», rugió Esteban desde afuera. «Vamos a quemar este maldito establo con todo lo que haya dentro». El pánico me atenazó la garganta.
Fuego significaba muerte segura para las 3 personas dentro del establo. Tomé una decisión desesperada. ¡Esperen!, grité levantando mi rifle por encima de mi cabeza. ¡Me rindo! ¡No!, susurró Catalina horrorizada. ¡Lo matarán! Al menos ustedes tendrán oportunidad de escapar, repliqué, preparándome para lo inevitable. Pero entonces escuché algo que cambió todo. El galope de más caballos aproximándose desde el sur. Muchos más caballos. ¡Mierda!, maldijo Esteban. Es el ejército federal. El sonido de una trompeta militar resonó en la distancia, confirmando mis sospechas. Los federales patrullaban estas tierras buscando revolucionarios y bandidos. La llegada de soldados gubernamentales podría ser nuestra salvación o nuestra condenación, dependiendo de quién tuviera más dinero para sobornarlos. «¡Retirada!», ordenó Esteban. «Don Patricio no puede enterarse de que los federales nos vieron aquí». En cuestión de minutos, el galope de los perseguidores se alejó hacia el oeste, dejando solo el eco de sus maldiciones en el viento nocturno. Pero yo sabía que regresarían. Hombres como Esteban nunca abandonan una presa tan fácilmente. «Se fueron», le dije a las hermanas, aunque mi alivio era temporal. Esperanza se abrazó a mi pierna como si fuera su padre. «Gracias, Señor. Nos salvó la vida». Pero yo miraba fijamente a Catalina, cuyo rostro había adquirido una palidez mortal. «Ahora dígame la verdad», le exigí. «¿Qué es lo que realmente quiere don Patricio?». La joven embarazada cerró los ojos como si estuviera reuniendo valor para confesarme el secreto más terrible del mundo. Cuando los abrió nuevamente, vi en ellos una tristeza tan profunda que me cortó la respiración. «El bebé que espero», comenzó con voz quebrada, «no es hijo de don Patricio». «¿Entonces de quién?». «De su hijo mayor, de Roberto Vázquez». El mundo se detuvo a mi alrededor. Roberto Vázquez había muerto 6 meses atrás en un accidente de caza, según había escuchado en las cantinas. Era el heredero único de toda la fortuna de don Patricio. «Roberto está muerto, sí». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. «Pero antes de morir, se casó conmigo en secreto. Tengo el certificado escondido en mi ropa». La revelación me golpeó como un rayo. Si Catalina era la viuda legítima de Roberto, y si el niño que esperaba era varón, entonces ese bebé sería el heredero legal de toda la fortuna de los Vázquez. Millones de pesos en tierras, ganado y minas de plata. «Por eso don Patricio la persigue», murmuré, comprendiendo finalmente la magnitud del peligro. No para reclamarla como su mujer, sino para eliminarla y quedarse con el heredero. «Exacto», confirmó Catalina. «Si me mata después del parto y se queda con el bebé, podrá criarlo como su nieto adoptivo y controlar toda la herencia». Esperanza miró a su hermana con confusión. «¿Por qué no me habías contado que te habías casado con Roberto? ¿Por qué era peligroso, pequeña?» Roberto temía la reacción de su padre. Don Patricio ya había elegido esposa para él, la hija de otro hacendado rico. Me froté la barba, procesando esta información. La situación era aún peor de lo que había imaginado. No estaba enfrentando a un simple depredador sexual, sino a un hombre dispuesto a cometer asesinato para conservar el control de una fortuna inmensa. ¿Roberto murió realmente en un accidente?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El silencio de Catalina me dio la confirmación que temía. «¿Por qué piensan que no fue accidente?». «Porque Roberto me había dicho que planeaba contarle a su padre sobre nuestro matrimonio», susurró ella. «Iba a hacerlo el mismo día que murió». La noche se había vuelto más fría, pero yo sentía un fuego ardiendo en mis venas. Durante años había huido de la violencia, pero ahora comprendía que algunas batallas eran inevitables. Si don Patricio había asesinado a su propio hijo para evitar perder el control de su fortuna, no dudaría en masacrar a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Tenemos que salir de aquí esta misma noche», decidí. «Los federales no se quedarán mucho tiempo en la zona y Esteban regresará con más hombres».
Pero mientras ayudaba a Catalina a ponerse en pie, escuché un sonido que me heló la sangre, pasos sigilosos rodeando el establo. Los federales se habían ido, sí, pero alguien más había llegado para tomar su lugar. Una voz diferente, más refinada pero igualmente amenazante, habló desde las sombras. «Buenas noches, forastero. Creo que tiene algo que me pertenece». Era don Patricio Vázquez en persona. Capítulo 3. La voz de don Patricio flotaba en la noche como veneno destilado en miel. Podía imaginarlo ahí afuera, impecablemente vestido incluso a medianoche, con esos ojos grises que había heredado de sus ancestros españoles y que usaba para intimidar a medio Chihuahua. «Sé que están ahí dentro, queridos míos», continuó con esa cortesía falsa que utilizan los verdaderos monstruos. «Catalina, mi dulce niña, ¿no crees que ya jugamos suficiente a las escondidas?» Esperanza se aferró a mi brazo como si fuera la última tabla en un naufragio. Catalina, por el contrario, irguió la espalda con una dignidad que me recordó a las mujeres nobles de las historias que contaba mi abuela. «No le tengo miedo, don Patricio», gritó hacia afuera, y su voz resonó más fuerte de lo que su cuerpo débil parecía capaz. «Ya no». Una risa suave y escalofriante respondió desde la oscuridad. «¿No? Qué interesante. ¿Y qué hay de tu querida hermana pequeña? ¿Tampoco tienes miedo por ella?» El corazón se me detuvo. Don Patricio conocía la existencia de Esperanza, lo cual significaba que sus planes eran aún más siniestros de lo que había imaginado. «Mire, don Patricio», intervine, tratando de sonar calmado, «soy solo un vaquero de paso. No tengo nada que ver con sus asuntos familiares». «¿Asuntos familiares?» La voz se acercó peligrosamente a la puerta del establo. «Es curioso que use esa expresión, amigo, porque resulta que mi querida Catalina lleva en su vientre a mi nieto». «¡Su nieto!», exclamó Catalina con una rabia que hizo temblar las vigas del establo. «Roberto era su hijo, no su esclavo, y este bebé es su heredero legítimo». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Cuando don Patricio volvió a hablar, todo rastro de cortesía había desaparecido de su voz. «Heredero legítimo», repitió lentamente, saboreando cada palabra como si fuera veneno. «¿De verdad crees, pequeña puta, que voy a permitir que una campesina analfabeta controle la fortuna que construí con mis propias manos?» «No soy analfabeta», replicó Catalina. «Roberto me enseñó a leer. Y tengo el certificado de matrimonio que demuestra que soy su esposa legítima». Otra pausa larga. Esta vez, cuando don Patricio habló, su voz destilaba una frialdad que me recordó a las serpientes del desierto. «Ah, sí, ese pedazo de papel firmado por el cura borracho de San Isidro. ¿Sabes qué le pasó al padre Mendoza después de oficiar tu pequeña ceremonia secreta?» El gemido de horror que escapó de la garganta de Catalina me dijo todo lo que necesitaba saber. Don Patricio había silenciado al testigo más importante del matrimonio. «Usted lo mató», acusó ella, y en su voz había una desesperación que me partió el alma. «Los curas viejos tienen accidentes, querida. Se caen por las escaleras de la iglesia, especialmente cuando han bebido demasiado pulque». Esperanza comenzó a llorar silenciosamente y yo sentí que la rabia me quemaba las venas como ácido líquido. Este hombre no solo había asesinado a su propio hijo, sino también a un sacerdote inocente. ¿Hasta dónde llegaría para proteger su fortuna maldita? «Pero no se preocupen», continuó don Patricio con esa voz sedosa que me daba náuseas. «Soy un hombre generoso. Catalina, si sales ahora mismo y me entregas ese certificado, te prometo que tendrás un parto cómodo en mi hacienda. Después, cuando el niño nazca, recibirás una pensión modesta para comenzar una nueva vida lejos de aquí». «¿Y después del parto?», preguntó Catalina, aunque ya conocía la respuesta. «Después, bueno, los partos son peligrosos, ¿no es cierto? Muchas mujeres mueren de fiebres puerperales.
Esa fue la gota que derramó el vaso. Desenvainé mi Colt y me dirigí hacia la puerta del establo. No podía seguir escuchando las amenazas de ese demonio con cara humana. «Joaquín, no», me suplicó Catalina, adivinando mis intenciones. Pero algo había cambiado dentro de mí. Durante 5 años había huido de mi pasado, convenciéndome de que la violencia solo traía más violencia. Pero ahí, escuchando a don Patricio planear fríamente el asesinato de una mujer embarazada y una niña inocente, comprendí que hay momentos en la vida de un hombre donde huir equivale a ser cómplice del mal. «¿Sabe qué, don Patricio?», grité mientras abría lentamente la puerta del establo. «Creo que sus planes acaban de cambiar». Salí con las manos en alto, pero con mi pistola lista para disparar al primer movimiento sospechoso. La luna llena iluminaba el patio del rancho como si fuera un escenario teatral, y lo que vi me confirmó que estaba enfrentando a un ejército. Don Patricio Vázquez estaba montado en un caballo negro magnífico, vestido con un traje de charro bordado en plata que probablemente costaba más que el salario de un vaquero en todo un año. Era un hombre alto y delgado, de unos 55 años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y un bigote recortado con precisión milimétrica. Sus ojos grises me estudiaron con el interés de un científico, examinando un insecto particularmente curioso. A su alrededor, formando un semicírculo perfecto, estaban 8 hombres armados hasta los dientes. Reconocí a Esteban Moreno entre ellos, con una sonrisa cruel adornando su rostro picado de viruelas. «¿Y usted quién diablos se cree que es?», me preguntó don Patricio con esa cortesía venenosa. «Alguien que no va a permitir que lastime a mujeres indefensas». Don Patricio inclinó la cabeza con curiosidad, como si yo fuera un acertijo interesante. «¿Mujeres indefensas? ¿Esa es su percepción de la situación?». Sin esperarlo, soltó una carcajada genuina que resonó por todo el rancho abandonado. «Mi querido forastero, creo que Catalina no le ha contado toda la verdad sobre su situación». Me contó lo suficiente. ¿De verdad? Le mencionó, por ejemplo, que ella fue quien convenció a mi hijo Roberto de falsificar documentos para apoderarse de las minas de oro de San Cristóbal. El mundo se tambaló bajo mis pies. Miré hacia el establo, donde Catalina permanecía oculta, y una duda terrible comenzó a crecer en mi pecho. «Eso es mentira», gritó ella desde adentro. «¿Mentira?». Don Patricio sonrió como un tiburón. «También es mentira que mataste al capataz de esas minas cuando descubrió el fraude». «¡Mentira!». Pero había algo en la desesperación de su grito que me hizo dudar. Don Patricio debió notar mi vacilación porque su sonrisa se hizo aún más amplia. «Catalina Herrera no es una víctima inocente, amigo mío. Es una asesina buscada por las autoridades federales. Por eso huye». «Aunque fuera cierto», dije, aunque mi voz sonaba menos firme, «eso no le da derecho a matarla». «¿Matarla? ¿Quién habló de matarla?». Don Patricio fingió sorpresa. «Yo solo quiero entregar a una fugitiva a la justicia y recuperar a mi nieto, por supuesto». La historia se había vuelto muchísimo más complicada de lo que jamás imaginé. ¿Era Catalina realmente una asesina? ¿O don Patricio estaba mintiendo para confundirme? Y si era verdad que había matado a alguien, había sido en defensa propia. «Si quiere averiguar la verdad», continuó don Patricio, «pregunte por el nombre de Catalina Herrera en cualquier cuartel federal. Verá que hay una recompensa de 1,000 pesos por su captura». 1,000 pesos. Una fortuna para un vaquero como yo. Pero mientras procesaba esta información, me di cuenta de algo crucial. Sin importar lo que Catalina hubiera hecho en el pasado, Esperanza era completamente inocente. Y don Patricio no había mencionado para nada el destino que le tenía reservado a la niña. «¿Y qué pasa con la hermana pequeña?», pregunté directamente. Por primera vez, don Patricio vaciló. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus verdaderas intenciones. «La niña será cuidada apropiadamente». «¿Dónde?».
en un orfanato, un lugar seguro. Pero yo conocía los orfanatos de esta región, lugares de horror donde los niños morían de hambre y enfermedad, o desaparecían vendidos como esclavos. Esperanza no sobreviviría ni una semana en uno de esos infiernos. No, dije firmemente, las niñas se van conmigo. La máscara de cortesía de don Patricio finalmente se desplomó, revelando el monstruo que habitaba debajo. Creo que no comprende su situación, forastero. Está rodeado por 8 hombres armados. No está en posición de negociar nada. Tenía razón, por supuesto. Las probabilidades eran imposibles. Pero entonces recordé algo que mi padre me había enseñado cuando era niño. Joaquín, hay momentos en la vida donde un hombre debe elegir entre vivir como un cobarde o morir como un héroe. Tal vez no, admití, apuntando mi Colt directamente al corazón de don Patricio. Pero si voy a morir, me voy a llevar por delante al diablo más grande. El silencio que siguió fue absoluto. 8 rifles se levantaron apuntándome, pero yo mantuve mi pistola firme sobre el corazón del hacendado. Una gota de sudor rodó por mi sien. Fue entonces cuando escuchamos el sonido que cambiaría todo. El llanto de un bebé recién nacido emergiendo del interior del establo. Namel Puntro, capítulo 4. El llanto del recién nacido cortó la noche mexicana como el grito de un alma llegando al mundo en el peor momento posible. Todos los hombres armados se quedaron inmóviles, como si el sonido hubiera conjurado un hechizo sobre el rancho abandonado. Don Patricio fue el primero en reaccionar. Su rostro se transformó por completo. La máscara de cortesía venenosa desapareció, reemplazada por una sonrisa de triunfo absoluto que me heló la sangre. «Mi nieto ha decidido nacer bajo las estrellas», exclamó, y su voz resonó como la de un emperador reclamando su trono. ¡Qué apropiado! Desde el interior del establo llegó la voz débil pero determinada de Esperanza. «Es una niña. Catalina tuvo una niña». El mundo se detuvo. Vi cómo la expresión triunfal de don Patricio se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia. Su plan maestro, toda su estrategia para conservar el control de su fortuna, acababa de convertirse en cenizas. Una niña no podía heredar según las leyes mexicanas de la época. Una niña no le servía para nada. «¡Mentira!», rugió don Patricio, perdiendo por completo la compostura. «Los Vázquez siempre tienen hijos varones, siempre». Pero el llanto que continuaba emergiendo del establo era inequívocamente el de una recién nacida. Un sonido agudo, delicado, que contrastaba dramáticamente con la violencia que cargaba el aire nocturno. Aprovechando la confusión, retrocedí lentamente hacia el establo, manteniendo mi pistola apuntada al corazón de don Patricio. Los 8 hombres armados me siguieron con sus rifles, pero ninguno se atrevía a disparar mientras yo mantuviera al patrón en mi mira. «Esto cambia todo», murmuré, sintiendo cómo la situación se rebalanceaba a mi favor. «No cambia nada», gritó don Patricio, pero su voz se había vuelto histérica. «Esa niña lleva sangre Vázquez, es mía por derecho». «Las niñas no heredan, don Patricio. Usted lo sabe mejor que nadie». El rostro del hacendado se contrajo en una mueca de odio puro. «Pero pueden ser vendidas, casadas, controladas». Sus palabras revelaron la verdadera profundidad de su monstruosidad. No solo planeaba asesinar a Catalina, sino convertir a la bebé en una herramienta para sus futuros planes de poder. «Por encima de mi cadáver», gruñí, retrocediendo otro paso hacia la puerta del establo. Fue entonces cuando escuché la voz de Catalina, débil pero cargada de una emoción que no pude identificar. «Joaquín, venga rápido, necesita ver esto». Sin apartar la mirada de don Patricio, me escabullí hacia el interior del establo. Lo que vi me quitó el aliento por completo. Catalina estaba recostada sobre el heno, pálida como un fantasma, pero con los ojos brillando de una felicidad sobrenatural.
En sus brazos tenía una criaturita diminuta envuelta en retazos de su propia enagua. Esperanza estaba arrodillada junto a ellas, contemplando a la bebé con una expresión de asombro religioso. Pero lo que realmente me impactó fue ver el certificado de matrimonio extendido sobre la paja junto a Catalina. A la luz de la luna que se filtraba por las rendijas, pude leer claramente el documento. Era auténtico, firmado por el padre Mendoza y fechado apenas 7 meses atrás. «Ve», me susurró Catalina con una sonrisa débil. «Roberto y yo nos casamos por amor. Él quería protegerme de su padre. Tomé el certificado con cuidado. El papel era de buena calidad, con el sello oficial de la iglesia de San Isidro. Pero había algo más. Una nota manuscrita en el margen, escrita con la letra cuidadosa del sacerdote muerto. Roberto Vázquez me confesó que teme por su vida y la de su esposa. Si algo me sucede, que Dios proteja a esta familia. Mi padre Ignacio Mendoza. El cura había sospechado que don Patricio planearía eliminarlos a todos. Por eso había añadido esa nota como una acusación póstuma desde la tumba. Don Patricio mató a su propio hijo, murmuré, comprendiendo finalmente la magnitud de la tragedia. Roberto había decidido enfrentarlo, confirmó Catalina mientras arrullaba a su bebé. Quería contarle sobre nuestro matrimonio y reclamar su herencia legal. Nunca regresó de esa conversación. El llanto de la bebé se había calmado, y ahora solo se escuchaban pequeños gorjeos que parecían melodías angelicales en medio de tanta oscuridad. Esperanza la acariciaba con la ternura de una madre a pesar de tener solo 8 años. «¿Cómo se va a llamar?», le pregunté a Catalina. «Esperanza», respondió con una sonrisa que iluminó todo el establo, como su tía, para que nunca olvide que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Desde afuera llegó la voz impaciente de don Patricio. «Ya basta de juegos. Traigan a la mujer y a las niñas inmediatamente». Me asomé por la puerta y vi que el hacendado había desmontado de su caballo. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con los puños cerrados y la cara contraída por la frustración. «La situación ha cambiado, don Patricio», le grité. «Ahora tengo pruebas de que usted asesinó a su propio hijo». «¡Pruebas!», se burló. «Un papel firmado por un cura borracho. Eso no vale nada ante la ley». «Tal vez no, pero vale mucho ante Dios». A mi respuesta pareció enfurecerlo aún más. Se acercó peligrosamente a la puerta del establo, seguido por sus hombres armados. «¡Dios!», escupió con desprecio. «Dios no paga las deudas, forastero. Dios no controla las minas de plata. Yo sí». Y por eso mató a Roberto, porque se dio cuenta de que su hijo tenía más honor que usted. El rugido que soltó don Patricio fue más animal que humano. Roberto era un soñador estúpido. Se enamoró de una campesina que solo quería su dinero. «Eso es mentira», gritó Catalina desde adentro. «Yo rechacé sus regalos cientos de veces. Lo único que quería era su amor». «El amor no construye imperios», replicó don Patricio. «Yo levanté esta fortuna desde la nada. No voy a permitir que una mocosa ignorante la destruya». Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera tragedia. Don Patricio había construido un imperio, pero había perdido su alma en el proceso. Y ahora, enfrentado a la posibilidad de perder el control, estaba dispuesto a asesinar incluso a su propia sangre. «Señor», la vocecita de Esperanza me hizo voltearse. La niña me miraba con esos ojos enormes llenos de sabiduría prematura. «Mi hermana está muy débil. Necesita un doctor». Tenía razón. Catalina había perdido mucha sangre durante el parto y su respiración se había vuelto trabajosa. Sin atención médica pronto podría morir junto con su bebé. Pero salir del establo significaba enfrentar a 8 hombres armados decididos a matarnos. Quedarme significaba ver morir lentamente a una madre y su recién nacida. «Escuche, don Patricio», grité hacia afuera tomando una decisión desesperada. «Hagamos un trato». «¿Un trato?». Su voz sonaba intrigada a pesar de la rabia.
Déjenos ir al pueblo más cercano para que Catalina reciba atención médica. A cambio le entregaré el certificado de matrimonio. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Podía imaginar a don Patricio evaluando sus opciones, calculando pros y contras, como el empresario despiadado que era. ¿Y después?, preguntó finalmente. Después, cada uno sigue su camino. Pero yo sabía que mentía, y él probablemente también lo sabía. Don Patricio nunca nos dejaría ir vivos, no cuando éramos testigos de tantos crímenes. Y yo nunca abandonaría a estas mujeres en manos de un asesino. Es una propuesta interesante, murmuró don Patricio, pero creo que tengo una mejor. Sus siguientes palabras me helaron la sangre. Prendan fuego al establo. Si no salen en 5 minutos, los quemaré vivos. El olor a queroseno comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta. Don Patricio había decidido terminar con esta situación de la forma más brutal posible. Esperanza se aferró a mi pierna, temblando de terror. Catalina abrazó a su bebé recién nacida con la desesperación de una madre que ve la muerte acercarse. ¿Qué vamos a hacer?, me susurró la niña mayor. Miré hacia el agujero en la pared trasera del establo. Tal vez, con mucha suerte, las mujeres podrían escapar mientras yo los distraía, pero Catalina estaba demasiado débil para correr, y cargar a una recién nacida por el desierto nocturno era una sentencia de muerte. Fue entonces cuando escuché algo que cambió todo: el galope de un caballo solitario acercándose al rancho desde el este. Un jinete que cabalgaba con la urgencia de alguien portando noticias importantes. «¡Patrón!», gritó una voz desde la distancia. «¡Patrón! Los federales vienen en camino. El capitán Torres los está guiando directamente aquí». Don Patricio maldijo con una creatividad que habría impresionado al mismo diablo. Su plan de quemarnos vivos acababa de complicarse exponencialmente. Pero yo sabía que la llegada de los federales no significaba necesariamente nuestra salvación. Si el capitán Torres era realmente un aliado de don Patricio, podríamos estar saltando de la sartén al fuego. La bebé Esperanza eligió ese momento para comenzar a llorar nuevamente, como si sintiera el peligro que se acercaba. Su llanto se mezcló con el sonido de cascos aproximándose y las maldiciones de don Patricio, creando una sinfonía de caos que presagiaba que la noche más larga de nuestras vidas apenas estaba comenzando. Menashe Curzew. Capítulo 5. El galope de los caballos federales creció hasta convertirse en un trueno que hizo temblar la tierra del rancho abandonado. A través de las rendijas del establo pude contar al menos 20 jinetes aproximándose con antorchas encendidas, sus uniformes azules brillando bajo la luz de la luna llena. Don Patricio había dejado de maldecir y ahora calculaba con la frialdad de un general en el campo de batalla. «¡Esteban!», rugió, «tú y 4 hombres rodeen el establo por atrás, los demás conmigo». «¿Qué vamos a decirle al capitán?», preguntó Esteban nerviosamente. «La verdad, que estamos capturando a una fugitiva peligrosa». Catalina gimió desde su lecho de heno, y vi que había perdido más sangre. La bebé Esperanza se había quedado inquietantemente silenciosa en sus brazos, lo cual me preocupó más que sus llantos anteriores. «¿Está bien la niña?», le pregunté a Esperanza con urgencia. La pequeña tocó gentilmente a su sobrina recién nacida. «Está muy fría, señor, como si se estuviera durmiendo para siempre. El pánico me atenazó la garganta. Sin calor ni cuidados médicos, la bebé no sobreviviría a la noche. Y Catalina tampoco, por el aspecto ceniciento que había adquirido su rostro. Los federales llegaron al patio como una avalancha de acero y cuero. Su líder, que supuse era el capitán Torres, era un hombre corpulento de unos 40 años, con bigotes espesos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca. «¡Don Patricio!»,
Saludó con una familiaridad que confirmó mis peores sospechas. Recibí su mensaje. ¿Dónde está la fugitiva? En el establo, capitán, con un cómplice armado que se niega a entregarla. ¿Un cómplice? Torres sonaba intrigado. ¿Alguien conocido? Un forastero. Probablemente otro bandido. Desde mi posición pude ver cómo el capitán Torres estudiaba la situación. Sus ojos recorrieron el establo, contaron a los hombres de don Patricio y evaluaron las posiciones tácticas con la experiencia de un militar veterano. «¡Usted en el establo!», gritó con voz autoritaria. «Soy el capitán Torres del Ejército Federal. Salga inmediatamente con las manos en alto». «No me moveré de aquí mientras estos hombres amenacen a mujeres indefensas», repliqué, manteniendo mi rifle listo. «¿Mujeres indefensas?». Torres se rió. Se refiere a Catalina Herrera, la asesina buscada por matar al capataz de las minas de San Cristóbal. Mi corazón se hundió. La acusación de don Patricio sobre los crímenes de Catalina parecía ser cierta. Pero cuando miré hacia ella, vi en sus ojos no la culpa de una asesina, sino el dolor de alguien que había sido forzada a tomar decisiones terribles. «Es verdad», le susurré. Catalina cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos una tristeza infinita. Matilde Guerrero intentó violarme cuando descubrió que estaba embarazada de Roberto. Dijo que me iba a convertir en su puta personal antes de entregarme a don Patricio. ¿Lo mató en defensa propia? Con una pala de minero. Le partí el cráneo. Su voz era apenas un susurro, pero cargaba el peso de una confesión que la había estado atormentando durante meses. Esperanza miró a su hermana con ojos enormes. ¿Por eso tuvimos que huir de San Cristóbal? Sí, pequeña, porque nadie iba a creer que una campesina se defendió de un capataz. La situación se había vuelto muchísimo más compleja. Catalina había matado efectivamente a un hombre, pero lo había hecho para protegerse de una violación. Sin embargo, en los tribunales mexicanos de la época, la palabra de una mujer pobre valía menos que la de un escupitajo. «Joaquín», la voz débil de Catalina me hizo volverme hacia ella. «Si algo me pasa, promíseme que cuidará de las dos Esperanzas». «No va a pasarle nada», mentí, tratando de sonar convincente, pero ambos sabíamos que estaba muriendo. La hemorragia postparto la estaba matando lentamente y sin atención médica inmediata no vería el amanecer. Desde afuera, la voz del capitán Torres volvió a resonar. «Le doy 30 segundos para salir, o ordenaré a mis hombres que abran fuego». «Hay una mujer que acaba de dar a luz aquí adentro», grité desesperadamente. «Necesita un doctor». «Los criminales no merecen doctores», replicó Torres con frialdad militar. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. Una nueva voz se alzó desde la oscuridad, una voz femenina que hizo que tanto don Patricio como el capitán Torres se quedaran inmóviles. «Capitán Torres, ordene a sus hombres que bajen las armas inmediatamente». Por el agujero trasero del establo apareció una figura que me cortó la respiración. Una mujer de unos 40 años, vestida con un elegante traje de montar negro y portando una pistola que manejaba con la destreza de alguien acostumbrado a la violencia. Su cabello gris estaba recogido en un moño perfecto y sus ojos verdes brillaban con una autoridad que hizo que todos los presentes la miraran con respeto instintivo. «¡Doña Remedios!», exclamó el capitán Torres, y en su voz había una sorpresa mezclada con algo que podría haber sido miedo. «No esperábamos verla por estos rumbos». «Evidentemente», replicó la mujer con sequedad. «¿Qué está pasando aquí, capitán?». Don Patricio se acercó a ella con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Remedios, querida, qué sorpresa. Solo estamos capturando a una fugitiva peligrosa». «¿Una fugitiva?». Doña Remedios miró hacia el establo con curiosity. «¿Y esa fugitiva acaso acaba de dar a luz?». «¿Cómo?», comenzó don Patricio, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Los llantos de los recién nacidos se escuchan a kilómetros en el desierto, Patricio.
especialmente cuando uno tiene oídos entrenados. Se acercó lentamente al establo, con su pistola aún en la mano, pero apuntando hacia el suelo. —¿Puedo entrar, joven? —me preguntó con cortesía. Algo en su tono me hizo confiar en ella instintivamente. Aparté mi rifle y le permití el paso. Lo que vi cuando entró me sorprendió. Inmediatamente se arrodilló junto a Catalina y comenzó a examinarla con la experiencia de alguien que había atendido muchos partos. —Perdió demasiada sangre —murmuró, tocando la frente febril de la joven madre. —Necesita sutura y medicamentos inmediatamente. —¿Usted es doctora? —le preguntó Esperanza con voz esperanzada. —Algo así, pequeña. —¿Cómo te llamas? —Esperanza, señora, y ella es mi hermana Catalina. ¿Y la bebé? También se llama Esperanza. Doña Remedios sonrió por primera vez, y esa sonrisa transformó completamente su rostro severo. ¡Qué nombre más apropiado! Porque van a necesitar mucha esperanza para salir de esta situación. Se incorporó y me miró directamente a los ojos. ¿Y usted es el famoso cómplice? Soy Joaquín Morales, y no soy cómplice de nada excepto de ayudar a mujeres indefensas. ¿Joaquín Morales? Algo en su expresión cambió. ¿El mismo Joaquín Morales que trabajó en la Hacienda San Rafael hace 5 años? Mi sangre se congeló. Había muy pocas personas que conocieran esa parte de mi pasado y todas estaban muertas. O eso creía. ¿Cómo conoce ese nombre? Porque yo soy Remedios Sandoval, viuda del coronel Sandoval, y usted salvó la vida de mi hijo durante la revolución. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Remedios Sandoval era una de las mujeres más poderosas del norte de México, dueña de minas, ranchos y con conexiones hasta en la Ciudad de México. Si ella estaba aquí, la situación acababa de cambiar drásticamente. Su hijo, comencé recordando, Miguel Sandoval, tenía 17 años cuando los revolucionarios atacaron San Rafael. Usted lo protegió con su propia vida. Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho. No, me corrigió firmemente. Hizo lo que muy pocos hombres habrían tenido el valor de hacer, y por eso, Joaquín Morales, le debo una deuda que pensé nunca podría pagar. Desde afuera llegó la voz impaciente de don Patricio. «¡Remedios! ¿Qué diablos está pasando ahí adentro?» Doña Remedios sonrió con una expresión que me recordó a un lobo mostrando los colmillos. Patricio siempre fue impaciente. Es hora de que aprenda que algunas deudas finalmente llegan el momento de cobrarse. Se dirigió hacia la puerta del establo, pero antes de salir se volteó hacia mí. «Joaquín, prepare a estas mujeres para viajar. Dentro de 10 minutos vamos a salir de aquí». «¿Cómo? Don Patricio tiene 8 hombres armados y Torres tiene 20 soldados». Su sonrisa se hizo aún más peligrosa. «Querido Joaquín, creo que ha olvidado algo importante sobre el poder en México. No siempre ganan los que tienen más armas. A veces ganan los que tienen más secretos». Salió del establo, dejándome con una esperanza que no había sentido en toda la noche, pero también con la terrible certeza de que la verdadera batalla apenas estaba a punto de comenzar. The Brown. Capítulo 6. Doña Remedios emergió del establo como una reina saliendo de su palacio, con la pistola enfundada pero caminando con una autoridad que hizo que todos los hombres armados retrocedieran instintivamente. La luz de las antorchas creaba sombras dramáticas en su rostro, acentuando la determinación férrea de sus facciones. «Patricio», dijo con una voz suave que de alguna manera sonaba más amenazante que cualquier grito, «creo que es momento de que tengamos una conversación seria». Don Patricio se acercó con cautela, claramente incómodo con la presencia de esta mujer poderosa en su operación nocturna. «Remedios, no entiendo qué haces aquí. Esto no te concierne». «No me concierne». Doña Remedios se rió, pero no había humor en ese sonido. «¿Sabes qué estaba haciendo en el pueblo esta noche, Patricio?» «No tengo idea». «Visitando la tumba del padre Mendoza. El nombre del cura asesinado cayó como una losa de mármol
en el silencio nocturno. Vi cómo don Patricio se tensaba, sus manos moviéndose instintivamente hacia su pistola. ¿Y? Preguntó tratando de sonar casual. Y resulta que el buen padre era muy cuidadoso con sus registros. Antes de morir, le entregó una copia de cierto certificado de matrimonio a la hermana superiora del convento. Doña Remedios sacó un papel doblado de su chaqueta. Este certificado, don Patricio palideció. Eso es imposible. ¿Imposible? Como que tu hijo Roberto se casara en secreto con una mujer que amaba. Como que planeara contarte la verdad el día que murió. El capitán Torres se acercó nerviosamente. Doña Remedios, no entiendo de qué están hablando. Están hablando de asesinato, capitán. La voz de Remedios cortó el aire como una navaja. Del asesinato de Roberto Vázquez a manos de su propio padre. ¡Mentira!, rugió don Patricio, perdiendo por completo la compostura. Mi hijo murió en un accidente de casa. ¿Un accidente? Remedios sonrió fríamente. ¿Le dijiste al capitán que Roberto recibió un disparo en la espalda? ¿Que la bala vino de tu propia pistola? El mundo pareció detenerse. Incluso los hombres armados de don Patricio se miraron entre sí con expresiones de shock y horror. Una cosa era trabajar para un patrón despiadado. Otra muy distinta era servir a un filicida. ¿Cómo? Balbuceó don Patricio. ¿Cómo lo sé? Porque el doctor que examinó el cuerpo era mi hermano, el doctor Sandoval. ¿Recuerdas cómo lo sobornaste para que falsificara el reporte de la autopsia? Torres se alejó instintivamente de don Patricio. ¿Es cierto? ¿Mataste a tu propio hijo? Fue defensa propia, gritó don Patricio desesperadamente. Roberto me amenazó. Quería arruinar todo lo que había construido. ¿Defenderte de qué?, preguntó Remedios con desprecio. ¿De la verdad? ¿De la justicia? ¿De ver cómo tu hijo elegía el amor por encima del dinero? Desde el interior del establo escuché la voz débil de Catalina. Joaquín, ¿puede venir? La bebé no está respirando bien. Mi corazón se aceleró. Me volteé hacia el interior y vi que la pequeña Esperanza tenía un color azulado preocupante. Sus pequeños labios se movían, pero no entraba suficiente aire a sus pulmones. «¡Doña Remedios!», grité. «¡La bebé se está muriendo!». Sin dudarlo, Remedios se dirigió de nuevo al establo, seguida de cerca por el capitán Torres, quien parecía genuinamente preocupado por primera vez en toda la noche. «Necesita calor inmediatamente», diagnosticó Remedios después de examinar a la recién nacida. «Y su madre necesita una transfusión de sangre o morirá en 1 hora. El pueblo más cercano está a 3 horas de cabalgada», dijo Torres grimly. «Demasiado lejos». Remedios miró directamente al capitán. «Pero yo tengo un campamento médico a 30 minutos al norte. Doctores, medicinas, todo lo que necesitan». Torres vaciló. «Doña Remedios, técnicamente Catalina Herrera es una fugitiva». «Técnicamente», interrumpió ella, «Catalina Herrera es la viuda legítima de Roberto Vázquez y la madre de su heredera, lo cual la convierte en una de las mujeres más ricas de Chihuahua». La revelación cayó sobre todos como un rayo. Si Catalina sobrevivía, y si su matrimonio era legal, entonces la bebé Esperanza era la heredera legítima de toda la fortuna de los Vázquez. «Eso nunca», rugió don Patricio desde afuera. «Antes prefiero quemar todo». «¿Todo?». La voz de Remedios se volvió peligrosamente suave. «¿Including las minas de San Cristóbal que robaste usando documentos falsificados?». Otro silencio mortal. Vi cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. «Las minas que Catalina y Roberto descubrieron que habías robado», continuó Remedios. «Las minas por las cuales mataste al capataz Guerrero cuando amenazó con contar la verdad». «Catalina mató a Guerrero», gritó don Patricio. «Catalina mató a Guerrero cuando él intentó violarla para silenciarla», corrigió Remedios. «Después de que tú le ordenaras que la violara y la matara». La verdad completa finalmente emergió como el sol saliendo de detrás de las nubes.
Don Patricio no solo había asesinado a su hijo, sino que había planeado el asesinato de Catalina desde el principio. El intento de violación había sido parte del plan para eliminarla, pero había salido mal cuando ella se defendió. «Capitán Torres». La voz de Remedios sonó como un látigo. ¿Va a arrestar al verdadero asesino o va a seguir protegiendo a un filicida ladrón? Torres miró a don Patricio con una expresión de disgusto profundo. ¿Es todo cierto, Patricio? Ella está mintiendo. No tiene pruebas de nada. ¿No tengo pruebas? Remedios sonrió cruelmente. Esteban, ¿quieres contarle al capitán qué viste la noche que mataron al padre Mendoza? Todos los ojos se voltearon hacia el capataz, quien había permanecido silencioso durante toda la confrontación. Su rostro picado de viruelas se había puesto ceniciento. Yo no vi nada, murmuró. ¿No viste cómo don Patricio empujó al padre Mendoza por las escaleras de la iglesia?, insistió Remedios. ¿No escuchaste cómo el viejo sacerdote gritaba que Dios castigaría a los asesinos? Esteban miró desesperadamente a su patrón, buscando alguna salida que no encontró. Doña Remedios, yo solo seguía órdenes. «¡Cállate, idiota!», rugió don Patricio, pero ya era demasiado tarde. El capitán Torres desenvainó su pistola y la apuntó directamente al corazón del hacendado. Patricio Vázquez está arrestado por los asesinatos de Roberto Vázquez, el padre Ignacio Mendoza, y conspiración para asesinar a Catalina Herrera. «¡No pueden arrestarme!», gritó don Patricio, perdiendo completamente la cordura. «Yo soy don Patricio Vázquez. Yo construí Medio Chihuahua. Y ahora va a pudrirse en una celda por el resto de su miserable vida», replicó Torres con satisfacción. Pero don Patricio no estaba dispuesto a rendirse. Con un movimiento desesperado, desenvainó su pistola y la apuntó directamente hacia el establo. «Si no puedo tener a mi nieta, nadie la tendrá», gritó, con los ojos completamente enloquecidos. El tiempo se ralentizó. Vi su dedo tensarse sobre el gatillo. Esperanza Menor gritó de terror. Catalina abrazó a su bebé moribunda con la fuerza desesperada de una madre. Pero el disparo que resonó en la noche no vino de la pistola de don Patricio, vino de la mía. La bala le atravesó el corazón con precisión quirúrgica. Don Patricio se tambaleó, miró hacia abajo con sorpresa y luego se desplomó sobre la tierra que había manchado con tanta sangre inocente. «Justicia divina», murmuró doña Remedios, observando el cuerpo inmóvil del hacendado. «Finalmente». El capitán Torres se acercó y verificó que don Patricio estuviera muerto. «Defensa propia», dictaminó oficialmente. Este hombre representaba una amenaza inmediata para civiles inocentes. Pero yo apenas escuché sus palabras. Había regresado corriendo al establo, donde Catalina sostenía a su bebé azulada con una desesperación que me partió el alma. «¿Respira?», preguntó con lágrimas rodando por sus mejillas. Doña Remedios tomó delicadamente a la pequeña Esperanza y le sopló aire en los pulmones minúsculos. Por un momento terrible, nada pasó. Luego, como un milagro, la bebé emitió un pequeño quejido seguido de un llanto fuerte y saludable. «Vivirá», anunció Remedios con una sonrisa. «Ambas vivirán». Mientras cargaba a Catalina hacia uno de los caballos federales, Esperanza Menor tomó mi mano con sus pequeños dedos. «Señor Joaquín», me preguntó con esa voz que había aprendido a amar, ¿ahora somos libres? Miré hacia el cuerpo de don Patricio, luego hacia las estrellas que comenzaban a palidecer con la primera luz del amanecer, y finalmente hacia las dos mujeres que habían cambiado mi vida para siempre. «Sí, pequeña», le respondí, y por primera vez en 5 años, realmente lo creí. Ahora somos libres. Le Dolmeso, capítulo 7. 6 meses después, me encontré parado en el portal de una casa nueva, observando cómo Esperanza Menor perseguía gallinas por el patio mientras su sobrina, ya fuerte y saludable, dormía plácidamente en los brazos de su madre.
La casa era modesta pero sólida, construida con el dinero que doña Remedios había adelantado contra la herencia de la pequeña Esperanza. La verdad sobre las propiedades robadas por don Patricio había emergido completa durante el juicio. Las minas de San Cristóbal, efectivamente, pertenecían legítimamente a otra familia y fueron devueltas a sus dueños originales. Pero la hacienda principal de los Vázquez, las tierras de ganado y una considerable suma en el Banco de Chihuahua pasaron a ser propiedad de la bebé Esperanza, con Catalina como su tutora legal. ¿En qué piensas?, me preguntó Catalina, acercándose con esa sonrisa que había aprendido a valorar más que todo el oro de México. En lo extraño que es el destino, respondí tomándola gentilmente por la cintura. Hace un año yo era un vaquero solitario huyendo de su pasado. Ahora eres el esposo de una viuda rica y el padre adoptivo de 2 niñas hermosas. Terminó ella con una risa que sonó como música celestial. Nos habíamos casado 3 meses después de aquella noche terrible en el rancho abandonado. No fue un matrimonio de conveniencia, sino el resultado natural de 2 almas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban para sanar. Catalina necesitaba un protector y un compañero. Yo necesitaba una razón para dejar de huir y comenzar a vivir nuevamente. «Papá Joaquín», gritó Esperanza Menor desde el corral, donde intentaba montar un potro demasiado grande para ella. «Venga a ayudarme». «No montes caballo sin mí, pequeña diablilla», le grité de vuelta, pero mi corazón se hinchó de felicidad al escuchar cómo me llamaba papá. No había honor más grande en el mundo. «Ve», me dijo Catalina, empujándome gentilmente hacia el corral. «Yo voy a acostar a la bebé». Mientras caminaba hacia donde Esperanza Menor luchaba con el potro, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que había traído aquel encuentro fatídico en el establo. El capitán Torres, liberado de la influencia corrupta de don Patricio, había resultado ser un hombre honorable que ahora mantenía una correspondencia regular con nosotros. Esteban Moreno había confesado todos los crímenes en los que había participado y cumplía una sentencia de 10 años de prisión, pero había expresado su gratitud por haber sido liberado finalmente de las órdenes de un monstruo. Doña Remedios se había convertido en una especie de madrina para nuestras pequeñas, visitándonos regularmente y asegurándose de que la herencia de la bebé Esperanza fuera administrada correctamente. Pero más importante aún, se había convertido en una verdadera amiga, la primera que había tenido en años. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta historia? Me había dicho durante una de sus visitas, no es que vencieras a don Patricio, ni que salvaras a estas mujeres, es que finalmente dejaste de huir de ti mismo. Tenía razón, por supuesto. Durante 5 años había vagado por el desierto mexicano, convenciéndome de que estaba escapando de la violencia y la muerte. Pero en realidad estaba huyendo de la vida misma, de la responsabilidad de cuidar a otros, del riesgo de perder nuevamente a las personas que amaba. «Papá, el caballo me escucha cuando usted está cerca», exclamó Esperanza Menor mientras yo sujetaba las riendas del potro. «Los caballos sienten cuando alguien los ama», le expliqué, ayudándola a mantener el equilibrio. «Como las personas». «¿Usted nos ama a nosotras?». La pregunta me golpeó con la fuerza de un rayo. Esta niña, que había perdido tanto y había sufrido tan jóvenes, necesitaba escuchar las palabras que yo no había sido capaz de decir fácilmente durante toda mi vida adulta. «Las amo más que a mi propia vida», le dije, y fue la verdad más pura que había salido de mis labios. «A las 3. A tu hermana, a la bebé y a ti». Su sonrisa iluminó todo el patio, como si 1000 soles hubieran salido simultáneamente. Se bajó del caballo y me abrazó las piernas con la fuerza de alguien que finalmente había encontrado un hogar verdadero. «Yo también lo amo, papá Joaquín».
Y mamá Catalina dice que usted va a cuidarnos para siempre. Para siempre y un día más, le prometí, cargándola en mis brazos. Mientras regresábamos hacia la casa, vi a Catalina en la ventana de la sala, meciendo a la bebé Esperanza, mientras cantaba una canción de cuna. La luz dorada del atardecer enmarcaba su figura, creando una imagen que sabía que recordaría hasta el último día de mi vida. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Catalina y yo nos sentamos en el portal a contemplar las estrellas del desierto. Eran las mismas estrellas que había visto durante años de soledad, pero ahora tenían un significado completamente diferente. ¿Alguna vez lamentas haber ayudado a dos extrañas aquella noche?, me preguntó Catalina, recostando la cabeza en mi hombro. ¿Lamentar encontrar a mi familia? Besé la corona de su cabello negro. Jamás, aunque tuviera que volver a enfrentar a 1000 don Patricios. Era un hombre terrible, murmuró ella, pero en cierta forma le debemos nuestra felicidad. Sin él, nunca nos habríamos conocido. El mal a veces crea el bien sin proponérselo, reflexioné. Como las tormentas que riegan la tierra para que crezcan las flores. ¿Crees que Roberto habría aprobado nuestra boda? Era una pregunta que había atormentado a Catalina durante meses. Creo que Roberto era un hombre bueno que te amaba lo suficiente como para querer tu felicidad por encima de todo. Y creo que está en paz, sabiendo que sus hijas tienen un padre que las protegerá. Sus hijas, repitió ella suavemente. Me gusta cómo suena eso. En la distancia un coyote aulló a la luna, y su canto solitario me recordó la criatura que había sido yo durante tantos años. Pero ahora, rodeado por el amor de mi nueva familia, ese aullido no me causaba melancolía sino gratitud. Gratitud por haber encontrado mi manada, mi propósito, mi hogar. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de esta historia?, le dije a Catalina mientras observábamos una estrella fugaz cruzar el cielo nocturno. ¿Qué? Que comenzó con una niña suplicando, «Leve miña hermana, por favor», y terminó con esa misma niña salvándome a mí. ¿Cómo te salvó, Esperanza? Me enseñó que la valentía verdadera no es no tener miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Me enseñó que una familia no se define por la sangre, sino por el amor. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar la redención. Catalina se acurrucó más cerca de mí y sentí su respiración cálida contra mi cuello. ¿Y qué planes tienes para nuestra familia redimida, señor Morales? Planes simples, respondí, abrazándola más fuerte. Criar a nuestras hijas para que sean mujeres fuertes, trabajar la tierra que ahora es nuestra, envejecer contigo y recordar cada día que los milagros a veces vienen disfrazados de desesperación. Son buenos planes, murmuró ella, ya medio dormida. Los mejores que he tenido en mi vida. Mientras Catalina se quedaba dormida en mis brazos, miré una última vez hacia las estrellas y susurré una oración de gratitud al cielo mexicano, por las noches terribles que habían llevado a mañanas hermosas, por las decisiones desesperadas que habían resultado en bendiciones inesperadas, y por haber aprendido, finalmente, que sometimes el destino no te lleva a donde quieres ir, sino exactamente a donde necesitas estar. La bebé Esperanza eligió ese momento para despertar con un pequeño llanto desde su cuna en la casa. Me levanté cuidadosamente para no despertar a Catalina, entré en la casa y cargué a mi hija más pequeña. Sus ojos oscuros, tan similares a los de su tía, me miraron con la confianza absoluta de alguien que nunca había conocido el miedo. «Hola, pequeña Milagro», le susurré mientras la acunaba. «¿Sabes que cambiaste la vida de tu papá antes de que pudieras siquiera ver el mundo?» Ella me respondió con uno de esos sonidos adorables que hacen los bebés, y yo interpreté que significa, «por supuesto que lo sé». «Bueno», continué, caminando con ella hacia la ventana desde donde podía ver todo nuestro pequeño reino. «Tu papá tiene algunos planes para ti también. Va a enseñarte a montar caballos, a disparar recto y a nunca,
nunca rendirte ante las injusticias del mundo. Pero sobre todo, va a asegurarse de que siempre sepas que eres amada. La pequeña Esperanza se quedó dormida en mis brazos mientras yo la arrullaba con la misma canción que mi propia madre me cantaba cuando era niño. Y en ese momento, parado en esa casa modesta pero llena de amor, comprendí que había encontrado finalmente lo que había estado buscando durante toda mi vida adulta sin siquiera saberlo. No era oro, ni aventura, ni fama. Era esto: una familia que proteger, un propósito que cumplir y la paz que viene de saber que cada cicatriz en tu cuerpo y cada demonio en tu pasado habían valido la pena para llegar a este momento perfecto. La historia que había comenzado con el llanto desesperado de una niña pidiendo ayuda para su hermana, había terminado con los arrullos contentos de un hombre que finalmente había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en pesos de plata, sino en corazones que laten en armonía bajo el mismo techo. Y así, bajo las estrellas eternas del desierto mexicano, la familia Morales Herrera comenzó su nueva vida juntos, sabiendo que habían transformado una tragedia en un milagro, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la maldad, sin importar cuán poderosa parezca esa maldad. Porque después de todo, como había aprendido esa noche fatídica en el rancho abandonado, no hay fuerza en el mundo más poderosa que el corazón de un hombre bueno decidido a proteger a las personas que ama.